Dice así la palabra del Señor en el verso 11 de Mateo capítulo 3, verso 11. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿qué dice ahí enseguida? Es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento, glorificando el nombre poderoso del Señor. Y quiero pedirle una vez más que volvamos a leer esta porción de la Escritura. Pero quiero pedirle que lo leamos con mucho cuidado. Y cuando digo que lo leamos con mucho cuidado, es no apresurarnos, sino buscar que el Señor nos hable por cada una de las partes que nosotros vayamos. Y una vez más, ¿qué dice el verso 11 del capítulo 3 de Mateo? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí me voy a detener poquito porque vamos a tratar de meternos a la palabra del Señor, que el Señor nos vaya descubriendo su palabra. Y el que está hablando en esta parte es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que está diciendo, yo, hablando él, diciendo, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Y de entrada está diciendo, yo los bautizo, pero yo los bautizo en agua. Y este bautizo es para arrepentimiento. Pero enseguida dice, él mismo, cuando está escribiendo y cuando está diciendo esto, está diciendo, pero el que viene tras mí, haga de cuenta que de pronto va con sus compañeros y le están diciendo, y dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, el que viene enseguidita de mí, ¿qué dice enseguida? Cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Mire bien lo que está diciendo. Él de entrada está diciendo que es poderoso Juan el Bautista. Y mire que para ponerse delante de todos los fariseos y escribas y decirles, arrepiéntanse. Porque cuando nosotros leemos con anterioridad, vemos que Juan el Bautista se paraba y les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego le decía, den frutos dignos de arrepentimiento, y se los decía a los conocedores de la palabra del Señor. Lo cual quiere decir que él sabía bien en quién estaba confiando, y él sabía bien que allá dentro de él había algo que no lo tenían los demás, pero que el que venía detrás de él era más poderoso que él. En otras palabras, el que viene detrás de mí es el que de pronto hace que yo haga todo esto. Bendito, si le va a dar la gloria al Señor, désela, pero con todo el corazón, porque él se la merece. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Eso está precioso. Hay veces que se nos ha enseñado que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y
Vamos a ir por la palabra del Señor y vamos a irnos gozando de una manera muy especial. Amén, hermanos. Déjenme leerles la traducción viviente. Y la traducción viviente dice: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo, de ser su esclavo y llevar las sandalias. Y luego dice: Él los bautizará con Espíritu Santo. Quiero que vayamos poniendo mucha atención, porque aquí está diciendo el bautismo del Espíritu Santo. Lo estamos leyendo en el verso 11. ¿Estamos de aquí de acuerdo con esto? En el verso 11 nos estamos leyendo, y de aquí puede surgir esta pregunta: ¿qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Muchas veces, por ejemplo, yo he hablado con hermanos, y hermanos que en su corazón anhelan el don de hablar en lenguas. Y como anhelan el don de hablar en lenguas, y no solamente eso, sino que ven de pronto que unos hermanos pasan al altar y se dan unas tremendas gozadas, que de verlos se les antoja, les da ganas de aquello, y pasan al altar y buscan aquello, pero de pronto, al no sentir aquello, viene la pregunta: si es que estoy bautizado con el Espíritu Santo. Y no falta por ahí alguien que de pronto crea conocer mucha de la palabra del Señor y se considere un maestro de la palabra del Señor, y de pronto venga y le diga: es que si tú no hablas en lengua no tienes el Espíritu. Momentito, porque eso no es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? El que uno hable en lenguas es parte de la bendición, pero es algo más glorioso todavía, es algo más especial lo que vamos a estar descubriendo por la bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, que al finalizar nos vamos a estar gozando más de lo que ya nos estamos gozando. Si siente darle la gloria al Señor, déselo con todo el corazón. Primeramente vamos a ir poco a poco entendiendo muchas cositas, porque para empezar, este bautismo que está hablando Mateo capítulo 3 verso 11 es el bautismo del Espíritu Santo. Era para el pueblo en general, y cuando decimos que era para el pueblo general, lo que quiere decir, o lo que quisiera decirle de pronto, es que este bautismo, cuando estamos diciendo que este bautismo era para el pueblo en general, lo que quiere decir que Dios visitaría como pueblo y los fundiría en una unidad, en un mismo sentir. Póngame atención. Alguien que me busque por favor Primera de Corintios capítulo 12 verso 13. Y vamos a irnos gozando, y vamos a ir poco a poco aprendiendo de la palabra del Señor, porque nos vamos a ir gozando y vamos a irnos metiendo en la palabra del Señor. Pero vaya grabándose esto: este bautismo, cuando estamos leyendo el verso 11, este bautismo del Espíritu Santo era para el pueblo de Dios en general. Y cuando decimos que era para el pueblo de Dios en general, quiere decir que Dios los visitaría como pueblo y los fundiría en una unidad y en un mismo ser. Ahora, ¿ya alguien encontró
Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 y verso 13. Pero ¿qué dice el verso 12 y el verso 13? Pero creo que es más el verso 13. ¿Qué dice? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Qué dice ahí? En un cuerpo. Ojalá que me vaya entendiendo por qué le estoy diciendo esto y por qué de pronto le leí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Oiga bien, la palabra bautismo, cuando Juan el Bautista está diciendo yo a la verdad los bautizo en agua, la palabra en sí, la palabra bautismo quiere decir sumergir. Pero Juan el Bautista dice yo los bautizo en agua. Quiere decir que él los sumerge en agua, literal. Pero él está diciendo, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Como diciendo, él tiene poder no para bautizarlos en agua, él tiene poder para sumergirlos a la presencia misma del Rey de Reyes y Señor de Señores, para sumergirlos a la presencia del Señor. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se lo merece. Ojalá que me vaya comprendiendo. Ahora, este bautismo que estamos viendo en Mateo capítulo 3, verso 11, era para el pueblo de Dios en general. Y quiero que me vayas entendiendo muy bien. Mateo, el libro de Mateo, cuando el Señor inspiró a Mateo a escribirlo, este libro era o la manera que está escrito o la manera que se presenta al pueblo, no era para todo el pueblo, no era para los romanos, no era para los griegos. El libro de Mateo, Dios inspiró, sacó de pronto por ahí a Mateo de estar recaudando los impuestos, pero era un judío que había nacido, había sido criado, de pronto renegado delante de los demás, pero delante del Señor, el Señor lo escogió y lo trajo para que escribiera el libro de Mateo. Pero el propósito principal era poder llegar al corazón del pueblo judío, al que era el pueblo de Dios. No sé si me va comprendiendo. En otras palabras, este bautismo que está hablando de sumergirlos en la presencia, no era para usted, no era para mí, era para el pueblo de Dios. Nosotros antes no éramos pueblo, pero desde el momento que creímos en Cristo Jesús, el Señor nos adoptó como sus hijos y ahora somos hijos adoptados y participamos de esa tremenda bendición. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Ojalá que vayamos comprendiendo esto. Este bautismo de Mateo capítulo 3 verso 11, hablando del bautismo del Espíritu Santo, era para el pueblo de Dios en general. ¿Y cuántos no éramos pueblos del Señor? ¿No he escuchado por ahí que de pronto dicen, con los aleluyas, con los que gritan, lloran y tantas cosas? Están locos, le lavaron el cerebro. Es que no es para ellos. Pero de ver a aquellos, el Señor extiende su mano, los agarra y cuando menos piensan están igual de locos que nosotros, porque el Señor los sumerge a su presencia, los trae a la presencia bendita del Señor. Si le va a dar la gloria de gozo, désela. Yo me detengo y que el nombre del Señor sea exaltado, que el nombre del Señor sea glorificado. Vamos comprendiendo hasta aquí. Ahora, es importante que estamos diciendo y estamos viendo que este bautismo era para el pueblo de Dios en general, pero para el pueblo de Dios en general. Y lo que quería decir el Señor era que el Señor los iba a visitar. Mire bien, vaya por favor a Joel 2:27. Y alguien que me diga lo que dice Joel 2:27. Cuando
le estoy diciendo de pronto en la palabra del Señor que era para el pueblo que el Señor iba a visitar. Por eso lo estoy llevando a Joel 2:27. ¿Qué dice Joel 2:27? ¿Ya lo tiene por ahí? Alguien que lo tenga. Oiga, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pongamos atención. ¿Verdad que está diciendo y conoceréis que en medio de Israel estoy yo? Está hablando en tiempo futuro. Está hablando de pronto el Señor a través del profeta Joel, y está diciéndole al pueblo de Israel: ustedes van a conocer, ustedes se van a dar cuenta que en medio de ustedes estoy yo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que Él iba a venir a su pueblo para unirlos, para meterlos en un solo espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí estaba anunciando, por supuesto. Enseguida dice el verso 28. ¿Qué dice el verso 28? Después de esto, escuche bien, ahí deténgase nada más. Después de esto, ¿después de qué? Después de que conozcan que en medio de ustedes estoy yo. En otras palabras, lo que está diciendo es que nosotros tenemos que comprender esto muy especial, que el Señor iba a venir y iba a unir o iba a fundir a su pueblo en un solo sentir. ¿Y cómo lo iba a lograr? A través de su Espíritu Santo. Por eso, cuando Juan está predicando y está diciendo: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pregunto, ¿Juan el Bautista bautizaba a cualquiera o solamente a los judíos? ¿A quiénes venía bautizando? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, a todos los judíos. Pero no era al otro pueblo. Aun cuando el Señor le trae la mujer sirofenicia a su hija, que un espíritu de pronto revolcaba, ¿verdad? Aquella pequeña, y de pronto viene delante del Señor y le dice, y viene clamando que el Señor la sane, que el Señor liberte a su hija. ¿Qué le dice el Señor a aquella mujer sirofenicia? Mujer, aún no ha llegado mi tiempo. Y le dice: no puedo dar la comida de los amos a los perrillos, porque no eran pueblo del Señor, no era alguien que era pueblo. Al menos hasta ese momento todavía no era tiempo, y el Señor se lo está diciendo: aún no es tiempo, no puedo darle la comida de los amos a los perrillos. Pero ahí la mujer hizo algo precioso, porque le dijo al Señor: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de los amos, aún comen. Y ahí le sacó la bendición al Señor. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para que nos demos cuenta que cuando el Señor está anunciando el bautismo del Espíritu Santo, era para el pueblo de Dios, no era para todos. Solamente que como ellos lo rechazaron, nosotros venimos a ser parte de la familia del Señor cuando no éramos sus hijos, pero murió y fue sepultado y resucitó el tercer día con poder y gloria, para poder redimirnos, para poder comprarnos, para poder hacernos sus hijos. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Y desde el momento que vinimos a ser sus hijos, ahí viene y se derrama el Espíritu Santo sobre nosotros.
¿Vamos comprendiendo hasta aquí, hermanos? ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ir poco a poquito a través de la palabra y nos vamos a ir gozando de una manera muy especial. Ahora, es importante que entendamos esto. Quiero que por favor vaya a Primera de Samuel, capítulo 10 y verso número 6. Y dígame, ¿qué dice Primera de Samuel, capítulo 10 y verso número 6? ¿Alguien lo tiene por ahí? Primera de Samuel, capítulo 10 y verso número 6. ¿Cómo dice? Oiga, ahí está el Señor hablando a través del profeta Samuel, profetizándole a el rey Saúl. Y lo que le está diciendo: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Ahí quiero que vayamos entendiendo todo esto bien importante, porque cuando nosotros vamos a Joel 2:28 está la promesa. Todos lo conocemos, esa escritura. Joel 2:28, ¿qué dice? Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Quiero que vayamos poniendo mucha atención. Después de que va a suceder esto, está diciendo la palabra, el verso 27, después de que se den cuenta que en medio de Dios, en medio de su pueblo, estoy yo, dice. Después de que ustedes se den cuenta que el mismo Dios invisible se hizo visible en esta tierra, cuando ustedes lo vean con sus propios ojos, después de que se den cuenta, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Bendito sea el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Quiero que vayamos viendo esto porque es importante. ¿Por qué le digo que es importante? Porque no debemos confundirnos, hermanos. Y cuando digo que no debemos confundirnos, es cuando Dios en su palabra hace referencia a un creyente individualmente, o cuando se refiere a su pueblo en general. Son detallitos que es importante que nosotros vayamos meditando. ¿Y qué dice el verso 6? Está una profecía de parte de Dios a través del profeta Samuel para el rey Saúl. Y lo que le está diciendo al rey Saúl en ese momento, porque no está sucediendo todavía eso, él está diciendo que va a ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad que dice así el verso 6? Pero es algo que le está diciendo el profeta Samuel al rey Saúl. Brínquese hasta el verso 10. Lo que quiero que vaya notando esto, porque cuando hablamos de la palabra del Señor es importante que vayamos dando cuenta. Y en la palabra del Señor, por ejemplo, en Joel 2:28, y dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es importante que nos demos cuenta que el Espíritu Santo de Dios se estaba derramando desde mucho tiempo atrás en el Antiguo Testamento, pero lo hacía individualmente, con personas exclusivamente. No era para todo el pueblo, pero está diciendo: cuando ustedes se den cuenta que en medio de Dios estoy yo, ustedes van a ser llenos, ustedes van a recibir, ustedes van a ser bautizados del Espíritu Santo, hablando como pueblo en general. Y nosotros no éramos pueblo, pero cuando nos dimos cuenta, cuando se nos predicó el bendito evangelio, cuando el Señor nos
nos reveló, que murió, que fue sepultado por nuestros pecados y creímos a esto, vinimos a ser hijos de Dios. Dios nos convirtió en su pueblo y ahora somos pueblo del Señor, y ahora podemos disfrutar del derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Vamos bien aquí, hermanos? ¿Qué dice el verso 10 de Primera de Samuel capítulo 10? ¿Qué dice? ¿Se está gozando con la palabra del Señor? Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que una compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Pero hay algo precioso, hay algo maravilloso, hermano, muy lindo. Y ojalá que podamos darnos cuenta de eso en esta noche, que tenemos un tremendo privilegio que no tuvo el pueblo de Israel. Porque en el pueblo de Israel solamente fueron unos cuantos los que eran llenos del Espíritu de Dios. Y el verso 6 del capítulo 10 dice claramente: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Qué quiere decir? Vas a ser transformado, vas a ser cambiado. Ya no vas a ser el mismo Saúl, tú no vas a volver a ser el mismo, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y te va a transformar, te va a cambiar, te va a hacer alguien diferente. Te va a ver la pueblo, no se va a entender, algo precioso, bendito sea el Señor. Pero ahí estaba derramándose el poder, ahí estaba profetizando. Y cuando esto sucede, en el verso 10 se cumple lo que dice el verso 6. Y el rey Saúl es transformado, es mudado en otro hombre. Y es que el hombre no puede cambiar por sí mismo. A usted, a mí, nadie nos podía cambiar, pero un día se nos predicó. Y para mí la predicación, ¿sabes cómo qué es la predicación? Es como que el Señor está alargando su mano, la palabra de Dios que se extiende con poder, y de pronto viene y toma con su brazo fuerte aquel que de pronto no quería nada con el Señor, y aunque pataleé poco a poco, el Señor lo va trayendo con esa mano poderosa. Agarra al hombre y agarra a la mujer y lo va trayendo y lo va trayendo hacia él. Y por más que se resista, cuando menos piensa, ya está hincado, ya está levantando sus manos, ya está clamando al Señor, ya está sintiendo la presencia del Señor. Y aunque el hombre no quería nada, el Señor extiende su mano poderosa por medio de la palabra de Dios, y viene y lo trae y lo sumerge. ¿Sí me está comprendiendo? Allá estaba, pero viene y lo agarra, toma al hombre y viene y lo sumerge a su presencia. Bendito sea el nombre poderoso de Dios, porque eso no lo pudo hacer nadie, solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, solamente el Todopoderoso. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Vamos comprendiendo la palabra del Señor. Y es importante que no nos confundamos cuando se hace referencia a un creyente individualmente o cuando se refiere al pueblo en general. Y te estaba mostrando a través del profeta, y en el Antiguo Testamento no eran muchos, no eran muchos. Es más, ve por favor otra escritura más, ve a Números capítulo 11. Para los que tomaron el manualito que les di, anoten esas escrituras, añádanlas porque no están ahí.
Números capítulo 11. ¿Ya lo tiene por ahí? Y mire, en Números capítulo 11, lo que yo quiero que vea es lo que el Señor le está diciendo a Moisés. ¿Ya tiene Números capítulo 11? Vamos al verso 16, por favor. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y espera allí contigo, que esperen allí contigo. Verso 17, ¿qué dice el verso 17? Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Estaba diciendo que Moisés no era Moisés nada más por ser Moisés, no, hermano, porque de pronto cuando sintió hacer algo por el pueblo, por sus hermanos, por el pueblo de Israel, solamente pudo matar a un egipcio, y de pronto cuando se vio amenazado por sus propios hermanos de raza, tuvo que salir huyendo. No pudo hacer nada. No fue hasta que tiene ese encuentro, no fue hasta que tuvo esa experiencia cuando andaba pastoreando las ovejas de su suegro, y de allá del medio de una zarza ardiente el Señor lo llama y le dice: Moisés, Moisés, quita la sandalia de los pies, porque el lugar que tú pisas santo es. Y ahí empezó a Dios a tratar, y de pronto puso de su espíritu en Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no era sobre todo el pueblo, era sobre solamente algunos. Y hoy usted y yo podemos disfrutar de lo que tuvo Moisés, de lo que tuvo el profeta Saúl, de lo que tuvo el rey David. Hoy está en nosotros. Hoy se ha derramado la presencia. Hoy ha venido sobre nosotros, los que hemos creído en Cristo, de algo precioso. Bendito sea. Si le va a dar la gloria al Señor, désela, pero con todo el corazón, porque Él se la merece. Ah, bendito sea el nombre del Señor. Se está gozando. Quiero que vayamos a Primera de Corintios capítulo 6, por favor, verso 19, verso 20. Aquí, en esta escritura, la Biblia se refiere al creyente, al individuo, y dice y habla en singular. Ya tenemos Primera de Corintios capítulo 6, verso, alguien que me lo lea, por favor. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20. ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y déjeme leérselo en la traducción, o en la Biblia traducción en lenguaje actual. Y el verso 19 y el verso 20 dice así: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo de Dios, que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Mire bien, lo que nosotros estamos viendo aquí
es que somos templo y morada del Espíritu Santo, los que hemos creído en ¿quién? En Cristo Jesús. Ahora, en esta porción se refiere al creyente, al individuo, y habla en singular, porque está hablando espíritu, alma y cuerpo. Pero si vamos a 1 de Corintios capítulo 3 verso 16, por favor vamos a 1 de Corintios capítulo 3 verso 16. En esta escritura, la Biblia, la palabra del Señor se refiere al pueblo de Dios en general, a todos los creyentes en conjuntos, y aquí habla en plural. Y yo quiero que vayamos notando de pronto, porque el Señor en veces trata en general y lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Está comprendiendo aquí, hermanos? ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Y yo quiero que de pronto, hermanos, nosotros, porque una de las cosas que yo he experimentado y he visto en el trayecto que yo tengo de compartir la palabra del Señor y de las enseñanzas que hay, es que de pronto, si usted no brinca y no salta y no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu de Dios. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Diré, hermano, mire, cuando estaba bebé, no, ya predicaba. La cosa es que yo empecé a predicar al año de haberme convertido. ¿Qué predicaba? No sé, pero yo predicaba. Pero de pronto en la iglesia estaba un hermanito, y no sé si hasta la fecha no habla en lenguas, y ya hablará en lenguas el hermano Macuil, quién sabe. Pero él y yo llegamos el mismo día a la iglesia, y él llegó con su cabello largo hasta acá y unas botas bien vaqueras. En ese tiempo estaba la quebradita. Y llegamos juntos a la iglesia y empezamos a asistir juntos a la iglesia. Y yo escuchaba de pronto al pastor que decía: vamos a ir a evangelizar, y nosotros no podíamos evangelizar. No podíamos porque por el trabajo que teníamos. Pero como escuchamos que íbamos a ir a evangelizar, de pronto, como los dos descansábamos el mismo día, le decía: pues qué, pues nosotros no podemos, pero vamos a ir. Y nos íbamos de casa en casa, de puerta en puerta. No sabíamos nada. La primera vez que salimos, lo único que me llevé fue una regañada de todos los hermanos en la iglesia. Los que tenían el Espíritu de Dios me regañaron a mí, al hermano. Me dijeron: es que no tiene que andar, ya me estoy saliendo creo, pero me dijeron: es que usted no tiene que andar. Nos fuimos con mi esposa y yo y su esposa del hermano, y él por una acera y él y nosotros por la otra, y como 10 cuadras, no sabíamos nada, pero llevamos un montón de tratados que íbamos dejando en cada uno de los buzones. Y es prohibido poner correspondencia en los buzones porque es federal. Ahí me pusieron una regañada. Pero hicimos algo precioso. Y el que hizo que hiciera aquello era el mismo Dios de los cielos que estaba acá dentro de nosotros. Pero eso está tremendo, porque un día estábamos orando, estaba llorando y estaba mi hermano Macuila a un lado, y de pronto él estaba orando y yo ahí gozándome en la presencia, llorando con mi nariz, estaba bien ministrado por el Señor, hablando en lenguas. Y de pronto viene uno de los ministros y viene y toca y lo agarra de la cabeza y dice: reciba y reciba. Y dice el hermano Macuil: casi sentía que me pegaba en el piso la cabeza ahí. Y el hermano queriendo que hablara en lenguas. Y al final le decía: hermano, es que usted tiene que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. Por eso quiero ponerle ese ejemplo.
Si usted no habla en lenguas, no tiene el Espíritu. Momentito, en ese tiempo no sabía. Ahora ya de alguna manera Dios nos ha ido enseñando poco a poco. Pero no solamente eso, sino que tenemos también la guianza de nuestro pastor Rafael Rodríguez, que de pronto comparte estos temas para que nosotros vayamos aprendiendo. Y no con esto le digo algo precioso, es que tenemos que buscar más y más estar llenos de la presencia bendita del Dios de los cielos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ya tiene 1 Corintios capítulo 3 versos 16. ¿Qué dice ahí? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y qué dice ahí enseguida? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí se está hablando generalmente, y le está hablando a la iglesia que está en Corintios. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento solamente eran unos cuantitos los que recibían el Espíritu de Dios. Pero vemos por la palabra del Señor que aquí se va cumpliendo la palabra del Señor. Pero primero vino sobre el pueblo de Dios. No sé si me está comprendiendo aquí. ¿Y quién era el pueblo de Dios? El pueblo de Israel. Pero como de pronto no lo recibieron, a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso está precioso. No solamente de ser llamados hijos de Dios, sino que el Espíritu de Dios viniera sobre cada uno de los que recibiera al Señor. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Y una vez más leamos Mateo capítulo 3 verso 11, por favor. Y Mateo capítulo 3 verso 11 es una escritura preciosa que está diciendo: detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. En la Biblia Nueva Traducción Viviente, se lo leía con anterioridad, dice: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo y llevarle las sandalias. Y luego él dice: él los bautizará con el Espíritu Santo. Este mensaje, y en aquel momento, solo era para el pueblo de Israel. ¿Me va comprendiendo aquí, hermanos? No era para nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Cuántos querían algo con Dios? La mayoría de nosotros no queríamos nada con el Señor. Fue Dios quien quiso todo con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Fue Dios que extendió su mano a través de la palabra del Señor, que nos hizo hacia Él. Dele la gloria con todo el Señor, con todo el corazón, si usted siente hacerlo. ¿Sabe lo que de pronto nuestro pastor quiere hacernos notar? Es esto, hermanos. Muchas veces no valoramos esto. Y lo primero que nuestro pastor quiere enseñarnos es que valoremos esto, porque es un privilegio que no teníamos. Es un privilegio que nada más le correspondía al pueblo del Señor, y nosotros no éramos pueblo. Y es por su pura misericordia, es un don inmerecido que ahora seamos el pueblo del Señor, porque antes no éramos pueblos, éramos enemigos de Dios, y ahora somos pueblo del Señor. Cuando no éramos, esta promesa no era para nosotros, para que me entiendas, era para su pueblo.
pero qué precioso es levantar sus manos en la alta y sentir de pronto, cuando uno levanta su mano, como un escalofrío le va corriendo por todo su ser, y cuando menos piensa usted ya está llorando, cuando menos piensa sus lágrimas están corriendo por sus mejillas. Usted no sabe por qué sucede eso, pero siente una paz, siente una tranquilidad, siente algo hermoso, siente que algo se apodera de usted, y cuando se va apoderando de usted el problema se va, la necesidad se va. Lo único que usted anhela es seguir sintiendo más de aquello. Uno quiere experimentar más de la presencia del Señor, porque el Señor viene y nos llena. Bendito sea el nombre del Señor. Y era un privilegio que no era de nosotros, pero que ahora es nuestro, por haber creído en aquel que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, y los hizo su hijo y los hizo su pueblo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Mira, vamos a Isaías, por favor, 44, verso 3 y verso 4. Isaías capítulo 44, verso 3 y verso 4. Se está gozando. Qué preciosa es la palabra del Señor. Ya tenemos todos. ¿Quiere seguirse todo gozando todos los viernes con los estudios? Isaías 44, verso 3 y verso 4. Ya lo tenemos todos. Mire, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿Qué dice ahí enseguidita? Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Mire qué precioso. Este era el mensaje para el pueblo del Señor. ¿Me está comprendiendo? ¿O estamos comprendiendo la palabra del Señor? Este era el mensaje para los israelitas, para los judíos. Déjeme leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Nada más la parte de derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en las riberas de un río. Dios está hablando a través del profeta Isaías y le está diciendo a aquel pueblo de Israel que iba a derramar de su espíritu, pero sobre su pueblo. Y dése cuenta, hermano, hermana que está aquí, que nosotros no éramos pueblo, no era para nosotros esa bendición. Pero de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa es la palabra del Señor. Dele la gloria si siente hacerlo con todo su corazón. Cuando estamos leyendo Isaías capítulo 44, verso 3 y verso 4, ahí está Dios hablando al pueblo de Israel. ¿Está conmigo aquí, verdad, hermanos? Por eso es que el libro de Mateo está escrito exclusivamente para los judíos. En el libro de Mateo usted va a encontrar la mayor cantidad de versículos bíblicos, más que en Juan, más que en Marcos, más que en Lucas. Usted va a encontrar muchos versículos bíblicos del Antiguo Testamento en el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque el libro de Mateo llevaba la finalidad exclusivamente de llegar al pueblo judío. Por eso el Señor inspiró a Mateo para dirigirse a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que, hermano, nosotros podemos leer el Evangelio de Mateo y
este evangelio es exclusivamente o es especial al pueblo hebreo o al pueblo judío. Este era el plan de Dios y era necesario que el evangelio llegara primero al pueblo judío. Déjame mostrártelo con la palabra del Señor. Ve por favor a Mateo capítulo 10 y verso número 7. Del verso 1 al verso 5 está el llamamiento de los apóstoles. El verso 5 está ese mandato del Señor. ¿Qué dice el verso 7? Ya está dentro de las instrucciones que el Señor da a sus apóstoles. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más sigue diciendo? Sanar enfermos, mire qué preciosa es la palabra del Señor. Y aquí había una instrucción muy linda, muy preciosa de parte del Señor. Y la instrucción que el Señor tenía era que no entraran por camino de gentiles y que a ciudad de samaritanos no entraran. El verso 5, ¿qué dice, hermanos? A estos 12 envió Jesús. ¿Y qué dice ahí enseguidita? Y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Qué está diciendo el Señor? En otras palabras, Él les está diciendo a sus discípulos: este mensaje no es para todo el pueblo, no es para los samaritanos, no es para los gentiles, era para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero bendito sea el Señor, como ellos no aceptaron la invitación, Él mandó llamar a los que estaban en los postreros, a los que estaban por allá, y los mandó traer a aquellos que no estaban convidados a las bodas. Vino y los convidó para que pudiéramos disfrutar de las bodas del Señor. Bendito sea el Señor, y que pudiéramos ser partícipes de esa tremenda bendición. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón. ¿Estamos comprendiendo la palabra del Señor, hermanos? Aleluya. Ese reloj. Apenas vamos empezando, vamos agarrando viada. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos gozando con la palabra del Señor? ¿Sabe lo que el Señor quiere mostrarnos a través de esta enseñanza? Que nos demos cuenta del tremendo privilegio que tenemos. El pueblo de Israel no tuvo esta bendición, y cuando el Señor se las quiso dar, no la recibieron. Y como no recibieron esa bendición ellos, usted y yo somos los ganones acá en este lugar. Usted y yo somos los que Dios nos ha bendecido. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre poderoso del Señor. Dale la gloria, pero con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Vamos a Mateo capítulo 24, verso 45 y verso 49. Quien quiera en este estudio me dicen para sacarle más copias, por favor. Ahí le dice el hermano Anthony, por favor. Ya tenemos Lucas 24, verso 45 y verso 49. Aleluya, bendito sea el Señor. Ya lo tenemos todos. Lucas capítulo 24, verso 45 al 49. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder desde lo alto. Mire qué precioso es la palabra del Señor. ¿Estamos comprendiendo aquí? ¿Qué es lo que le está diciendo? Estos eran los discípulos del Señor, y en otras palabras le está diciendo: hasta que se cumpla la promesa, no se muevan de Jerusalén, porque yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero ellos tenían que quedarse. Era para el pueblo de Israel, era para el pueblo de Dios en general, pero para los que eran pueblo de Dios. Y nosotros en ese momento no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Bendito sea el Señor. Y como somos pueblo, somos participantes de la promesa del Señor. Den la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Estamos comprendiendo la palabra del Señor. Lo primero que quiero que el Señor nos revele y que valoremos lo que tenemos en este día, y que esa promesa no era para nosotros, que Dios trató individualmente, y lo vimos por la palabra del Señor, pero que la promesa dada en la palabra del Señor era para el pueblo en general, pero para los que eran su pueblo. Y nosotros no éramos pueblo, pero como creímos que Cristo murió y que en esa muerte Él fue golpeado, que su rostro fue desfigurado, y que el castigo que Él estuvo pasando no era algo que Él debería haber sufrido, sino que era todo el peso del pecado de toda la humanidad, que era todo lo que nosotros merecíamos recibir. Mas sin embargo Él en su inmenso amor nos hizo a un lado y se puso en nuestro lugar, y desde el momento que nosotros creímos que Él murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día con poder y gloria, desde el preciso momento que creímos en Cristo Jesús, Él nos hizo participantes de la promesa del Padre. Él nos hizo participantes de aquello que era la promesa de Dios, y ahora podemos disfrutar. Ahora sabemos que no vamos solos, ahora sabemos que el Señor está con nosotros. Ahora tenemos a quien acudir cuando estamos en medio de problemas. Abrimos nuestros ojos, clamamos al Señor y el Señor responde, porque somos el pueblo bendito del Señor. Den la gloria al Señor si desea hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Den la gloria con todo el corazón. Qué privilegio. ¿Cuántos no han sentido la presencia del Señor? Más allá de lo que es creer en Él. Hoy Dios puede hacer algo especial en su vida. Hoy Dios puede darle una bendición que nunca antes ha recibido. Ya el Espíritu de Dios está en usted, pero hay todavía más del Señor. Y es algo hermoso, es algo precioso. Yo quiero invitarlo, me voy a detener aquí, pero quiero invitarlo al altar y quiero invitarlo a que vengamos y que nos metamos a la presencia del Señor. O más bien dicho, que dejemos que el Señor nos abrace. Más bien dicho, que dejemos que el Señor nos ministre. Y te voy a continuar con este tema más adelantito. Pero el primer punto que quería que de pronto nos diéramos cuenta es que no éramos pueblo del Señor. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Significa
que esta promesa era para el pueblo de Dios y nosotros no éramos pueblo, no era para nosotros, pero ya es de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es para todos aquellos que la quieran, para todos aquellos que deseen de pronto algo especial de parte del Señor. Yo quiero invitarte al altar, ponte de pie y vamos, te invito al altar y vamos a hablar con el Señor. No es más, no tienes que decirle nada, solamente ven al altar y voy a pedir a los hermanos a mi lado derecho y las mujeres a mi lado izquierdo y vamos a hablar con el Señor.